Bueno, pues vamos a hacer un nuevo vídeo orientado al uso y el manejo de directorios en Linux Ubuntu, ¿vale? Vamos a ver principalmente tres o cuatro comandos, ¿vale? Que son orientados principalmente al manejo de directorios. Vamos a empezar por el primero de ellos, que es el comando ls. ls, si recordáis, cuando estábamos trabajando con ms2 veíamos un comando que era dir. Dir nos decía en ms2 podíamos utilizarlo pues para ver el listado de directorios y de ficheros que teníamos dentro de nuestro propio directorio. Bueno, pues un comando parecido, en este caso, en el caso de Linux Ubuntu, pues es el comando ls. Si te creamos el comando ls, ¿vale?, podremos ver el listado de directorios y de ficheros que digamos que tengamos, ¿no? En este caso, pues vemos aquí descarga, estamos dentro de la carpeta, dentro de, aquí aparece la virgulilla, ¿vale? Estamos dentro de /home/ usuario, ¿vale? Dentro de /home/ usuario. Pues dentro de /home/ usuario tenemos la carpeta de descargas, documentos, escritorio, imágenes, música, plantillas, etcétera, etcétera. Bien, la potencia que tiene el ls es la que tiene una multitud de opciones, ¿vale?, que podemos utilizar. Por ejemplo, si decimos ls -a, podremos ver también los ficheros y las carpetas ocultas. Los ficheros y las carpetas ocultas son aquellas que empiezan por el punto, ¿vale? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, .caché es una carpeta oculta, ¿vale? El punto, por ejemplo, bash logout es un fichero oculto en este caso, ¿vale? Tenemos que distinguir entre carpetas y ficheros. Bueno, normalmente como base se suele utilizar ls con las opciones -la, puesto que de esta forma podemos ver, digamos, ese contenido de directorios y ficheros, ¿vale?, pero de una forma más extendida. Como podéis ver aquí, cuando hacemos ls -la, la A es para ver los ficheros ocultos, ¿vale?, pero con la opción L pues tenemos, digamos, los nombres de los ficheros con una serie de opciones, por ejemplo, fechas, y fechas y días en que han sido pues modificados por última vez, ¿no? ¿Vale? Tenemos, por ejemplo, quién es por ejemplo, en este caso, el punto caché, ¿vale? ¿Quién es el usuario propietario? Pues en este caso es usuario, ¿vale? ¿Quién es el grupo, digamos, que tiene una serie de permisos, ¿vale?, sobre esa carpeta .caché, ¿vale? Y aquí aparecen también los permisos, que ya los vemos más adelante, ¿de acuerdo? Ya los vemos más adelante, que tienen este usuario, este grupo usuario y el resto de usuarios, ¿vale?, pues lo tienen sobre esa carpeta en cuestión. Una cosa importante cuando hacemos este ls -la es fijarnos en el primero de los caracteres que aparecen. Si nos aparece una D, es que nos estamos refiriendo a una carpeta o directorio. Si nos aparece un guión, nos estamos refiriendo a un fichero. También podría aparecernos una L, en este caso no hay ninguna aquí por lo que se ve, que es lo que se llama un enlace simbólico, que es algo muy parecido a lo que ocurre en Windows cuando tenemos un acceso directo. Bueno, existen otra gama de más caracteres también que tienen otros significados, ¿de acuerdo? Pero principalmente los que vamos a tener son D para directorios, en este caso el directorio punto, que es el directorio en el que nos encontramos, o sea, /home/ usuario, ¿vale? Es un directorio, aparece la letra D. El directorio punto es el directorio padre a /home/ usuario, o sea, ese directorio /home también es un directorio, ¿de acuerdo? Los que aparecen con colorcito, en este caso blanco, tienen el guión en el primer símbolo y por tanto es un fichero, y los que aparecen en color azul son directorios. Esto de los colores es porque si yo utilizo un comando que se llama alias, ¿vale? Alias me dice, pues tengo configurado dentro de mi Linux Ubuntu el significado que tienen determinados comandos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si yo tecleo ls solamente, ls va a significar ls pero con la opción color en automático, ¿vale? Con lo cual, pues tenemos entonces que yo al ejecutar ls se van a poner cada uno con sus colores de forma automática, y luego cuando vaya tecleando las opciones, como ya hemos dicho antes, por ejemplo -la, pues aparecen en este caso en formato desplegado con información, ¿vale? Y A también me aparecen los ficheros y directorios ocultos. Esto que aparece aquí, este numerito que aparece aquí, es el número, por decirlo de alguna forma, de enlaces asociados a ese directorio o a ese fichero, ¿de acuerdo? Existe una forma de ver esto de una forma más del lenguaje común, ¿no? O sea, este número no nos dice gran cosa a nosotros, pero si utilizamos la opción, decimos ls -la y ponemos la letra H, ¿vale?, por ejemplo, pues veremos cuál es la capacidad, digamos, que tiene. Ese número cambia de alguna forma y veremos la capacidad que tiene cada uno de esos directorios, cada uno de esos ficheros. Por ejemplo, en este caso el directorio escritorio pues tiene 4K, ¿vale?
En fin, parece ser que es un usuario de reciente creación y por tanto no tiene mucha información, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos información sobre, digamos, el contenido que tiene o la capacidad que tiene ese directorio o esos ficheros. Bueno, si nosotros utilizamos, como por último, otra opción, que sería, en este caso, decir ls menos LAH y poner, por ejemplo, la letra R mayúscula, ¿vale? La R mayúscula se utiliza en Linux para decir que vamos a hacer una búsqueda recursiva. Significa que nos vamos a meter en profundidad en todos y cada uno de los directorios. Al hacer eso, no solamente aparece el listado que veíamos inicialmente, sino que podemos ver que cada uno de esos ficheros y directorios, digamos, esos directorios montados, por ejemplo, en .mozilla, vemos que tienen otros directorios. En .mozilla extensions, por ejemplo, vemos que solamente está formado por el directorio en sí y el directorio padre. O sea, estamos metiéndonos en profundidad en todos y cada uno de los directorios que forman ese árbol, ¿vale?, en el que nos encontramos. Bien. Un pequeño recordatorio: si tenemos instalado el paquete tree, ¿vale? Tree, ¿vale? Pues podemos ver también de una forma un poco más gráfica, pues cómo es el digamos, el árbol de directorios y ficheros que tenemos con sus distintas opciones, ¿vale? Esto ya lo vimos en el vídeo de comandos básicos, cómo se utiliza el comando tree, el paquete en este caso. Bueno, vamos a ver otro comando, que es el comando mkdir. Mkdir nos sirve, al igual que ocurría en MS2, para crear directorios. Si yo digo mkdir prueba 1, por ejemplo, prueba 1, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer es creamos el directorio prueba 1. Simplemente si hacemos un ls, por ejemplo, menos la, debe aparecernos el directorio prueba 1 que está aquí, ¿de acuerdo? Prueba 1 lo ha creado el usuario, por tanto el propietario es el usuario. Y el grupo, que también tiene una serie de permisos sobre esa carpeta, es el propio grupo usuario. Luego, digamos, el directorio es propiedad del usuario que lo crea, ¿de acuerdo? Y el grupo, digamos, que tiene asociado ese usuario que lo crea. Bueno, podríamos crear también, con la misma orden, pues varios directorios a la vez. Por ejemplo, si hacemos mkdir prueba 2 y ponemos después prueba 3, bueno, pues se nos estará creando. Hacemos de nuevo un ls menos la para comprobar el resultado. Por ejemplo, se nos han creado los dos directorios prueba 2 y prueba 3. Ya tendríamos los directorios prueba 1, prueba 2 y prueba 3. Esto es de lo que, digamos, es la creación de una forma básica, ¿no? Para entender una forma básica de directorios en Linux Ubuntu. Si nosotros queremos ahora eliminar algunos de esos directorios, por ejemplo, pues actualmente son directorios vacíos, no tenemos absolutamente nada dentro. Si decimos, por ejemplo, cd. Nos vamos a meter dentro de prueba 3, por ejemplo, prueba 3, ¿vale? Si lo metemos dentro y hacemos un ls menos la, pues podemos comprobar que está vacío. Simplemente tiene la referencia al directorio en sí y al directorio padre, ¿vale? Bueno, pues al estar vacío, yo puedo coger y decir rmdir, que es el nuevo comando que vamos a ver, ¿vale? Prueba 3. Bien, hacerlo, pues se nos ha borrado y podemos comprobarlo diciendo ls menos la y viendo que prueba 3 ya no se encuentra ahí, ¿vale? Rmdir, por tanto, nos sirve para borrar directorios que están vacíos, ¿vale? Bien. Perdón. Bueno, ¿qué pasaría si alguno de estos dos directorios, por ejemplo, tuviera algún fichero? Por ejemplo, vamos a meternos en el directorio prueba 2. cd. Prueba 2. Y dentro de prueba 2 voy a introducir ya un comando que veremos más adelante en el manejo de ficheros, que es el comando touch. Touch crea ficheros, vamos a llamarlo fichero 1, ¿vale? Crea ficheros vacíos, pero crea el fichero. O sea, si yo hago un ls menos la en ese directorio prueba 2, en prueba 2 nos encontraremos con que tenemos el fichero 1. Bueno, me voy a ir de nuevo al directorio padre, ¿vale? Voy a subir de nuevo el directorio en la jerarquía, ¿vale? Y voy a intentar borrar el directorio prueba 2 con rmdir. Rmdir, decimos prueba 2. Y claro, al no estar vacío, puesto que contiene ese fichero, ese directorio prueba 2, contiene el fichero 1, ¿vale? Al no estar vacío, pues nos dirá que el directorio no está vacío y por tanto rmdir no lo puede usar,
Bueno, para salvar este tipo de problemas se utiliza un comando que vale tanto para ficheros como para directorios. Es el comando rm. En este caso, si yo digo rm, voy a decirle prueba 2, me va a decir, seguramente algún error, ¿vale? Me va a decir que prueba 2 es un directorio. ¿Por qué? Porque rm se utiliza para ficheros. No obstante, si yo utilizo la opción rm menos R mayúscula, recuerdo que utilizar menos R mayúscula es decir, que voy a borrar de forma recursiva, o sea, en profundidad, y digo prueba 2, esto lo que va a hacer es borrarme el directorio prueba 2 con todos los ficheros que tuviera dentro. Si yo hago esto, vemos que se ejecuta, y si vuelvo y si compruebo digamos el árbol de directorios que tengo en /home/usuario, pues podemos ver perfectamente que prueba 2 ha desaparecido. Esto es rm menos R mayúscula, ¿vale? Y el nombre del directorio nos permite borrar el directorio con todos los ficheros y directorios que tuviera dentro. Lo hace de forma recursiva. Luego ya decimos, rm sirve para borrar ficheros, pero rm menos R mayúscula nos permite borrar directorios en profundidad. rmdir, por el contrario, nos permite borrar directorios, pero esos directorios tienen que estar vacíos. Bueno, pues con esto dejamos este vídeo, ¿vale? Y pues nos pasaremos posteriormente al vídeo del manejo de ficheros. Hemos terminado con el de manejo de directorios. Lo hemos visto de una forma básica para que podamos introducirnos en el manejo de directorios, ya digo, en Linux Ubuntu. Hasta luego.